La mayoría de las personas buscan la voluntad de Dios como si fuera un misterio oculto, esperando algún tipo de señal mágica en el cielo, pero no saben que Dios ya les está hablando y ellos lo están ignorando. El problema no es que Dios guarde silencio, sino que pocos están listos para escuchar. La gente ora pidiendo dirección, pero siguen atrapados en las mismas dudas y fracasos. ¿Por qué? Porque conocer la voluntad de Dios no es cuestión de suerte ni de esperar sentado. Hoy vamos a analizar la historia de un personaje bíblico que pudo haber tenido todo, pero falló en lo más importante. Dios ya está hablando, pero el problema es que muchos no estamos listos para escuchar. Vivimos en un mundo donde todo compite por nuestra atención. Las redes sociales, las preocupaciones diarias, el miedo al futuro, todo nos empuja a mirar en mil direcciones, menos la correcta. Y aquí está el problema. Cuando tu vida está llena de ruido, la voz de Dios se vuelve indetectable. Más adelante vemos cómo reconocer cuál es ese plan que Dios ya te está diciendo y la pregunta clave para identificarlo. Ahora veamos lo que produce ese ruido que no nos deja escuchar a Dios. Es como una radio mal sintonizada. La señal está ahí, pero si hay interferencia, solo escucharás ruido. ¿Cuántas veces has sentido que Dios no te responde, cuando en realidad eres tú quien está prestando atención a las cosas incorrectas? Eso fue exactamente lo que le pasó al rey Joás. Dios ya había determinado su victoria, pero él estaba tan limitado en su visión, tan atrapado en su falta de persistencia, que no supo aprovechar lo que Dios ya le estaba dando. Dios le había dado una oportunidad, tenía la posibilidad de ver una victoria total. El profeta Eliseo le dijo que tomara sus flechas y golpeara el suelo. Era un acto de fe, un símbolo de la victoria que Dios le entregaría. Joás golpeó el suelo, pero solo 3 veces, y se detuvo. Y Eliseo se enojó, porque si hubiera golpeado 5 o 6 veces, habría vencido por completo a su enemigo. Pero su falta de persistencia lo limitó. No perdió la batalla, pero tampoco obtuvo la victoria total. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de caminar en la voluntad de Dios sin desviarnos? Hay una idea que muchas personas tienen sobre la voluntad de Dios y es completamente equivocada. Dios no te va a dar un mapa detallado con todas las instrucciones de tu vida. No te va a decir, el próximo año harás esto, en 5 años estarás en este lugar y en 10 años tendrás esta respuesta. La voluntad de Dios no es un destino fijo al que llegas de un día para otro. Es un camino, un proceso que se va revelando conforme avanzas. Dios no te da un mapa, te da una linterna. No te muestra el final del camino, pero sí te da suficiente luz para dar el siguiente paso. Y aquí está el problema. Muchos esperan que Dios les revele todo antes de moverse. Quieren seguridad absoluta antes de tomar una decisión, pero así no funciona la fe. La voluntad de Dios no se trata de esperar respuestas mágicas, se trata de caminar con fe y obediencia. Moisés tenía una vida estable en Egipto, criado como príncipe con acceso a todo lo que cualquier persona podía desear, hasta que un día tuvo que huir. Fue al desierto, y ahí, un día, Dios le mostró algo más grande. No le dio todos los detalles, no le mostró el final de la historia, solo le dio una instrucción clara. Por lo tanto, ponte en camino que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés no sabía cómo lo iba a lograr, no tenía idea de lo que le esperaba, pero obedeció. Y Noé, al construir un arca cuando nada tenía sentido, Dios le dijo a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Noé no tenía experiencia en construcción de barcos, nunca había visto llover así. No tenía pruebas de que lo que Dios decía iba a suceder realmente, pero obedeció. Y durante 120 años siguió construyendo. Aun cuando la gente se burlaba, aun cuando no tenía el propósito completo, aun cuando todo parecía indicar que nada iba a pasar. Y Jacob, al ser transformado en el proceso, Jacob siempre quiso la bendición de Dios. Desde el vientre luchó por ella, engañó a su hermano, engañó a su padre, siempre buscando esa promesa. Pero Jacob no podía recibir la bendición como era. Dios tenía que transformarlo primero. Y esa transformación llegó una noche. Jacob luchó con Dios, peleó hasta el amanecer. Y en ese encuentro Dios lo cambió para siempre. Dejó de ser Jacob, el que luchaba con sus fuerzas, y se convirtió en Israel, el que camina en el propósito de Dios. Aquí está la clave. Ninguno de ellos vio el plan completo desde el principio. Todos entendieron la voluntad de Dios mientras obedecían paso a paso. Entonces quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás esperando saberlo todo antes de moverte? ¿O estás dispuesto a caminar por fe
confiando en que Dios te mostrará el siguiente paso cuando llegue el momento. Muchas personas quieren conocer la voluntad de Dios, pero no están listos para caminar en ella. Dios no solo quiere llevarte a un destino, quiere transformarte en el proceso. Porque la verdad es esta, la voluntad de Dios no se trata solo de a dónde vas, sino en quién te conviertes en el camino. Mira la historia de Jacob. Él anhelaba la bendición de Dios, pero no podía recibirla hasta que su carácter fue transformado. Dios tuvo que trabajar en su vida antes de entregarle lo que le había prometido. Lo mismo pasa con nosotros. Dios no va a darte algo para lo que no estás preparado. ¿Quieres claridad? Pero Dios primero quiere madurez. ¿Quieres respuestas? Pero Dios primero quiere obediencia. ¿Quieres ver su voluntad cumplida? Pero Dios primero quiere cambiarte a ti. Porque su voluntad no solo se descubre, se camina. Y para caminar en ella, primero tienes que estar listo. Entonces, en lugar de preguntarte cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pregúntate esto. ¿Estoy listo para vivir lo que Dios tiene para mí? La voluntad de Dios no es solo lo que Él quiere hacer contigo, sino lo que Él quiere hacer en ti. Todos quieren conocer la voluntad de Dios. Pocos están dispuestos a rendirse a ella. Jesús sabía cuál era su camino, sabía que iba a la cruz, pero aún así tuvo que hacer la oración más difícil. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí es donde muchos se detienen. Quieren la voluntad de Dios, pero solo si es fácil, solo si no duele, solo si encaja con lo que ellos esperaban. Pero la voluntad de Dios no siempre es lo que quieres escuchar, no siempre es lo que imaginaste, pero siempre es el camino correcto. No se trata de qué quiero yo, se trata de qué quiere Dios a través de mí. Por eso, muchas veces Dios permite procesos que no entiendes. Crees que Él está en silencio, pero en realidad te está preparando. Porque la clave no es solo saber cuál es la voluntad de Dios, es estar listo para vivirla. Y la pregunta es, ¿estás listo o estás lista para rendirte a lo que Dios quiere hacer en ti antes de que Él haga algo contigo o para ti? Todos quieren ver la voluntad de Dios cumplida, pero no todos están dispuestos a persistir hasta el final. Porque la voluntad de Dios no es una promesa a medias, no es una victoria parcial. Dios no empieza algo para dejarlo inconcluso. Él no sacó a su pueblo de Egipto para dejarlos en el desierto. No prometió tierra nueva para que se conformaran con el camino. No abrió el mar para que volvieran atrás. Pero muchos se quedan en el proceso. Se rinden demasiado pronto. Se detienen justo antes de ver la promesa cumplida. Porque creer cuando todo va bien es fácil. Pero la voluntad de Dios no es para los que empiezan con emoción. Es para los que perseveran hasta el final. ¿Te quedarás a mitad de camino? ¿O vas a persistir hasta ver el cumplimiento total de lo que Dios te prometió? ¿Estás esperando que Dios te muestre todo el camino antes de moverte? ¿O vas a confiar en que Él te dará la luz suficiente para dar el siguiente paso? Porque así es como Dios guía, paso a paso, un día a la vez. Si estás esperando tener todas las respuestas antes de actuar, vas a quedarte estancado o estancada. Porque la voluntad de Dios no es para los que dudan, es para los que confían, para los que se mueven en fe. No tienes que verlo todo, solo tienes que dar el siguiente paso. Dios siempre guía a los que confían en Él, siempre. Entonces, ¿vas a esperar hasta sentirte seguro o segura o vas a caminar por fe de una buena vez? Y no puedes conocer la voluntad de Dios si no estás cerca de Dios. Porque la voluntad de Dios no se descubre con lógica. No se trata de pensar más o analizar cada opción hasta el cansancio. Se trata de comunión. Se trata de buscar a Dios cada día, de hablar con Él, de escuchar su voz. No necesitas saberlo todo, no necesitas ver el final del camino. Solo necesitas a Dios. Él es quien guía. Él es quien abre caminos. Él es quien alinea todo en su tiempo perfecto. Por eso, antes de preguntarte, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Hazte una pregunta más importante. ¿Estoy tan cerca de Dios que puedo reconocer su voz cuando me habla? ¿Te imaginas tener esa clase de relación con Dios? De eso hablamos en el podcast anterior. Puedes ir a escucharlo. Suscríbete.